Más que nada le vengo pidiendo a Dios que la palabra se le haga viva. Que la palabra se le haga viva, que la palabra se le revele con claridad a cada uno de nosotros. Recuerden que nosotros estamos enseñando, el seminario bíblico es gratuito, no lo cobramos. Venga a aprender la palabra porque le va a alumbrar su cabecita a la palabra de Dios. Amén. Casualmente hoy, algo que estoy dando en la materia de primer año es lo que también les voy a refrescar la mente a aquellos que ya hicieron otros años y se olvidaron de lo primero, ¿no? Porque la palabra de Dios la tenemos que recordar en cada momento. Tengo una gran preocupación, y no por los nuevitos, ¿sabe? Porque el nuevito empieza como un bebé a dar sus primeros pasitos en el Señor. ¿Entiende? Es como un bebito que da sus primeros pasitos en las cosas del Señor. No se le ha revelado, no conoce el camino. Por eso se necesitan de los verdaderos atalayas. ¿Que quiénes son? Aquellos hombres y mujeres que están creciendo en el reino, aprendiendo la palabra de Dios, van a ser la guía para estos bebés que recién están dando sus primeros pasitos. Amén, hermano. Esto es muy importante. Es muy importante que nosotros guiemos al nuevito, al que recién camina en el camino del Señor, por la palabra de Dios. Porque dice que la palabra es lumbrera, entonces nos va a ir marcando el camino por donde deben andar. Amén. Usted no larga a un niñito que recién empieza a dar los primeros pasitos, a largarlo solo que a la calle. Usted lo va a cuidar. Le va a dar la manito para que no se tropiece, le va a mostrar qué es lo que no tiene que tocar o hacer. El verdadero atalaya hace eso. Pero tengo una verdadera preocupación delante del reino. Dice su palabra que muchos ya deberían ser maestros porque tienen años en el Evangelio. Pero todavía están, dice, con la leche. Vuelven a la mamadera, ¿no? Están actuando como niños cuando ya son adultos, supuestamente crecidos en lo espiritual. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, estamos en tiempos muy peligrosos, en donde el enemigo viene confundiendo mucho a la iglesia del Señor, a tal punto que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Por eso estoy muy preocupada. Muy preocupada de veras. Por eso me decía el Señor esta mañana, voy a empezar a buscar grupos que estén errando al blanco, hablarle por la palabra, pero grupos de los que están sobre un solo problema que tienen y no solucionan en su vida. Porque hablándole por la palabra y orando, quizás así, enseñando, se le alumbre el entendimiento y quieran ordenar sus vidas en el camino de Dios para que su vida deje de ser una vida desgraciada. Porque Dios es un Dios precioso, un Dios que endereza nuestros caminos, que nos hace crecer, que nos enseña. Él es el buen maestro, ¿sabe? Él no se goza de su mal, sino de su bien. Esto lo tenemos que entender. Por eso, hay algo que usted tiene que entender por la palabra de Dios. Usted siempre que va a dar un consejo a alguien que está errando al blanco, que sea por la palabra, ¿sabe? Porque la palabra de Dios es la que no vuelve vacía y que nos enseña a caminar. Fíjate que dice 1 Samuel, si quieren búsquenlo. Luego busquen el libro de los Gálatas. Samuel dice, le dice a Saúl, porque pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría y la obstinación. Saúl había desobedecido la voz de Dios. Dios le había hablado y él no había escuchado. Entonces desobedeció lo que Dios le habló. Y dice que era por su obstinación. Por eso le dice en 1 Samuel 15:23, porque pecado de adivinación es la rebelión. ¿La rebelión contra qué?
la rebelión contra lo que Dios te viene hablando. A ver si me entienden. La rebelión en todas sus formas, contra las personas, contra lo que sea, que seamos rebeldes, enojosos o como sea, está mal. Pero peor es haber conocido la palabra, lo que Dios nos está enseñando y nos rebelamos contra esa palabra. ¿Comprende usted? Esto sí es grave. Esto sí es grave. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Dice, no es necesario, escuche, por favor, no es necesario que participe de una reunión espiritista para estar involucrado en la hechicería. Notemos dos cosas. La rebelión es comparada a la adivinación y la obstinación es comparada a la idolatría. Y esa es la forma en que Dios considera ambas cosas. Escuche, rebelión es adivinación y es hechicería. Hay un espíritu detrás de la rebelión y no es el Espíritu Santo. La rebelión dice, no lo haré, no deseo hacerlo, a mí nadie me manda la vida, yo hago lo que se me da la gana, punto. Orgullo, un egocentrismo terrible que está aniquilando, no digo del mundo, porque cuando venimos del mundo venimos llenos de malas costumbres y malos hábitos, pero está pasando dentro de la iglesia del Señor y esto sí es terrible. Entonces esta rebelión trae muchos prejuicios, ¿entiende? Esta rebelión es llamada idolatría. Como puede ser idolatría, dice, como puede ser idólatra una persona obcecada. Lo es porque hace de sus opiniones un ídolo. Lo que yo pienso, como yo pienso, y a mí nadie me viene a cambiar la idea. Punto. Así te hable Dios mismo por su palabra, ¿no? Terrible, no te animes, hermano. Arrepentirte a tiempo, corre por tu vida. Fíjate que dice aquí, busque usted en el libro de Gálatas también, capítulo 3, vamos a ir viendo luego, que lo que es porque hace de sus opiniones un ídolo, sus opiniones son dioses para ella o para él. En la iglesia exponemos nuestras doctrinas favoritas e interpretaciones favoritas de vagas doctrinas y nos volvemos obstinados y nos negamos a apartarnos de ellas. La obstinación dice, yo quiero hacerlo a mi manera, a mí que nadie me venga a meterse en mi vida ni en mis cosas. Yo lo hago a mi manera. Nadie se va a meter en tu vida. Dios por la palabra te se está metiendo en tu vida si sos un hijo de Dios. No son las personas, no es la pastora, no es un líder, es Dios por su palabra. Amén. Entonces dice, Dios llama a eso idolatría, cuando empiezan a decir, yo lo hago a mi manera. Entonces, es lo mismo que inclinarnos para adorar un ídolo. En realidad es lo que estamos haciendo. Y lo triste es que quizás esa doctrina favorita que estamos adorando ni siquiera es verdadera. Esto es muy peligroso. Ese tipo de idolatría se produce en los bancos de nuestras propias iglesias todos los días. Amén. Yo hago lo que quiero. A mí nadie me va a venir a decir, no, mira mi hermano, cuando alguien se presenta en tu vida y te habla por palabra, tenés temor de Dios. Porque si vos te rebelás contra ese hermano, no le va a hacer ni mella porque habló palabra y hay alguien que sostiene, que habla palabras de Dios. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Por eso le vengo diciendo a los hermanos y a las hermanas, no hablen por su cuenta, hablen palabra de Dios. Porque si se pelean, se pelearán con su palabra, hermanos. Ahora, si hablamos nuestro propio parecer, vamos a hacer desastre, vamos a hacer barro.
porque ni nuestras experiencias sirven, porque cada persona tiene una vida diferente, pero la Biblia es la única palabra que no vuelve a él vacía, sino que cumplirá todo por lo que él la habla, por lo que él la escribió, porque la palabra es espíritu. Amén. Por eso es importante que entienda. Fíjate que la rebelión es comparada con el pecado de hechicería. La rebelión y la hechicería son idénticas, como si fueran hermanas gemelas. La rebelión opera con la hechicería. Así usted venga dentro de la iglesia, hermano. Dice, el ministerio de liberación, si encontramos una de ellas, será mejor que comencemos a buscar si hay otra. Si hay rebelión en una persona, empecemos a buscar que también ahí está operando un espíritu de hechicería. Ojo, que destruye los hogares, destruye la familia. Discierna. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos, debemos discernir. Amén. Busque el rostro de Dios todos los días, ore. Señor, yo quiero conocer tu palabra, quiero caminar en tu voluntad, porque la palabra de Dios te guardará, será el escudo de tu vida. ¿Entiende? Cuando una persona te habla por la palabra es porque te ama, si no le importa nada, si te ve que te va a un barranco, más que un grite, matate. Aquel que no tiene amor por las almas no le importa nada, hermano, pero el que tiene amor por las almas va a hablar por la palabra. Fíjate que dice en Gálatas 3:1, Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién los hechizó? Está hablando Pablo en la palabra. ¿Quién los hechizó? Un poder espiritual maligno había caído sobre los Gálatas, cegándolos a la obra de la cruz, de manera que comenzaron a confiar en su propio carácter de judíos y de su circuncisión, en lugar de experimentar la gracia que viene por confiar en Jesucristo. Preste atención. Espero que hoy usted sea bendecido. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 20. Dice Pablo, incluye las hechicerías y la idolatría con las obras de la carne, junto con el adulterio, la fornicación, los odios, los homicidios, dice, las borracheras. Tales obras de la carne son los comportamientos de la humanidad caída, no regenerada. La rebelión es una obra de la carne porque significa el rechazo de la legítima autoridad de Dios. Fíjate, hermanos, que yo lo estoy enseñando en primer año, que los instintos del ser humano es la conservación, la adquisición, la alimentación, la reproducción y la dominación. Hoy quiero que aprenda, yo no vengo a dar una prédica de elocuente para hacer bochinche, quiero que aprenda porque quiero que sea bendecido. Amén. Fíjate que cuando los instintos con los que nosotros tenemos, en el instinto de conservación, cuando están corrompidos, cuando están pervertidos, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, lejos de Dios, estos instintos de conservación se empiezan a distorsionar y opera el egoísmo, la envidia, el enojo y la enemistad. Obra de la carne, se han pervertido nuestros instintos, ya no está el Señor con nosotros. Si Dios está con vos, que empezará a cambiar tu vida, hermanito y hermanita.
El Evangelio es un cambio de vida. Porque el Espíritu Santo empieza a transformar nuestra vida paso a paso para que nosotros seamos bendecidos y mejores personas en esta tierra. Entonces, cuando el instinto humano, los instintos que nosotros tenemos de conservación, se han pervertido, operamos con egoísmo, con envidia, con enojo, con enemistad. También está otro instinto que se llama adquisición. En este espíritu, dice, en este instinto de adquisición, cuando está pervertido, nos ponemos personas codiciosas, robo y homicidio. ¿Comprende? Una persona que está codiciosa, que roba y que hace homicidio es una persona que tiene pervertido sus instintos, no está ministrado por Dios. Dios no está ahí operando. Otro de los instintos que tenemos es la alimentación. Y cuando se pervierte el instinto de alimentación, empieza la glotonería, la embriaguez. Empezamos a irnos para el otro lado, ya comemos cualquier cosa, no nos importa cuidar nuestro cuerpo, ya lo tomamos todo, que al que le gusta tomar, otro con la droga, otro con el alcohol, otro con el cigarrillo, otro con lo que sea de vicio, empieza a tomar su vida y usted tiene sus instintos pervertidos, necesita volverse a Dios para que tome control de su vida. Y para que su instinto, si está pervertido, se ponga en la voluntad de Dios, el Señor le dará la fuerza para eso. Él es nuestra fuerza interior para poder vivir en esta tierra. Él no nos dejó solos, hermanos, no nos dejó huérfanos. Mandó su Espíritu Santo para que venga a ser morada en nosotros y le da testimonio, dice, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así como niños, como bebés, que le tenemos que ayudar a caminar para sacar el pie del barro y que no se tropiece y que no se muera. Así Dios sabe operar con sus hijos porque Él es el buen pastor. Él da la vida por sus ovejas. Dice, su palabra en mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Cuando amamos a Dios, lo primero que decimos, Señor, esto no me gusta, aquello no me gusta, esta vida no quiero para mí. Porque cuando entramos en el camino de Dios nos empieza a mostrar todo lo mal que hacemos en la vida, hermanos. Porque nadie entró acá siendo santo, sino porque necesitábamos el perdón de Dios para salvarnos. Cuando los instintos están pervertidos en la reproducción, en el instinto de reproducción, cuando están pervertidos, opera el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la lascivia y la inmundicia. Escuche, fíjate que cuando en el instinto de perversión opera la dominación, opera la tiranía y la injusticia, pero me voy a detener a enseñarle algo. Porque es a lo que voy a convocar esta semana para darle una enseñanza por la Biblia. Fíjate que me voy a detener en la perversión de la reproducción. Adulterio. El adulterio, que si estás casado y tienes relaciones sexuales con otra persona, estás adulterando. Pecado delante de Dios. Salite del fueguito, hermano, si conoces a Cristo. Arrepentite. O hermana. El adulterio, que cuando estás con tu esposa vos le estás metiendo los cuernos, o cuando estás con tu esposo le estás metiendo los cuernos. A veces hablo claro para ver si se entiende.
fornicación. Fornicación es una relación sexual fuera del ámbito matrimonial, es decir, aquella relación, dice, sexual que se da entre dos personas, porque está de moda, vamos a juntarlo, vamos a rejuntarlo. ¿Quién te predicó el Evangelio, hermano? Que vos venís del mundo juntado, te lo voy a comprender, porque Dios nos arregla los caminos cuando venimos a Él y nos habla por su palabra. Y vos decís, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las cosas no me van bien? Porque vos conociendo que estando juntado no sos bendecido, porque dice la palabra de Dios en su palabra, Gálatas 5:19, que Pablo incluye las hechicerías y la idolatría con las obras de la carne, junto con el adulterio y la fornicación. Yo he escuchado mujeres, más de una, varias, que se creen vivas diciendo, yo no me quiero casar nada, ¿para qué? Ya lo conozco, si estás escrito, arrepentite. ¿Para qué vivís con el hombre que escogiste si no te querés casar? Estás en adulterio, sos peor que una hechicera. Hoy voy a hablar claro, hermanos, para que empiecen a orar por la palabra de Dios, para que empiecen a santificar su vida, porque no le habla a un niño recién nacido, porque el niño recién nacido a veces tiene más entendimiento que el otro que tiene años en el reino. Estoy asombrada, estoy apenada. Que a los niños en el Señor enseguida quieren ponerse en la voluntad de Dios y me vienen y me dicen, pastora, yo me quiero casar, quiero hacer las cosas conforme al Señor, no quiero ser un adúltero o una adúltera, pero hay otros que tienen años en Cristo y todavía dan vuelta en el desierto. ¿Quién te hechizó? Que para que ni siquiera ores, para que Dios arregle tu vida, varón o mujer. No es una viveza criolla decir, yo no me voy a casar nada, yo ya no conozco esto, no me casé, separate, adúltera. Pero deja de vivir el pecado, porque traes maldición sobre tu casa y sobre toda tu herencia. Estoy hablando claro, hermano, y no a los bebés recién nacidos. Le estoy hablando a hombres y mujeres que conocen la palabra, que van y vienen con la palabra y están dando vuelta en el desierto. Hermanos, hoy el pecado a los hijos de Dios se los quieren meter por cualquier lado, justificar sus pecados. Pero yo la tuve que engañar porque mi mujer no tenía sexo. O yo no tuve que engañar porque mi esposo no me respetaba. Afrechurro, hermano, tenés al Espíritu Santo. Viví en santidad y si tu matrimonio no funcionó, separate, pero viví en santidad. Porque el adulterio y la fornicación te llevan al infierno, no te salvan tu vida. Y yo le pedí perdón a Dios. Señor, si no fui demasiado clara con la palabra, te pido perdón, pero esto no me va a volver a pasar, hermanos. Porque si vos mañana te morís y te vas al infierno, yo no voy a llevar esa carga sobre mis lomos. Porque Él es más buena que Dios. ¿Comprende usted? Dice el Señor, hablarás la verdad cada cual con su prójimo. Escápese de la fornicación, escápese del adulterio, escápese de la hechicería y de la brujería que se opera dentro de la misma iglesia. Por eso tenemos tantos problemas. Donde opera un espíritu de hechicería, se te mete en tu casa, se te mete en la vida de tus hijos, se te mete en tu economía, trae tristeza, desbarata todo. Donde el diablo se mete, desbarata todo. Hay hombres que no están en Cristo y le han pedido a mujeres que se congreguen acá, que se querían casar y ellas le dijeron que no, adúlteras.
No, que yo ya lo conozco en los años que vivo y sé lo que es separate, adúltera. Pero viví en santidad. ¿Se entendió? Mire, el que así esto le está doliendo y se quiere ir, yo no tengo drama, pero a mí Dios no me va a demandar el alma suya delante del altar. Porque no le estoy hablando a un niño, a un bebé espiritual. Porque a un bebé espiritual, cuando le aconsejé, vino y me dijo, sí, pastora, me voy a casar. Vergüenza debería dar. Que a un niño espiritual se le abra el entendimiento para hacer las cosas bien. Y que otros que tienen años en el camino de Dios todavía están dando vuelta en el desierto. Cuidado, hermanos. Porque el adúltero y el fornicario pierden su salvación, ¿se entendió? Arregle su vida con Dios. Arregle, ponga bajo el paraguas de la voluntad de Dios su familia. Por la voluntad divina, no por su obstinación y su rebeldía. Y cuando viene alguien a decirte a vos, mirá, yo lo que pasa es que anduve con otra mujer y le metí los cuernos porque esta no sirve para nada. Para un poquito, que te vas al infierno, adúltero. Porque en el Señor se puede vivir en santidad, ¿sabe? Deje de engañar a su esposa, de engañar a su esposo y de engañar a la gente que le rodea. Porque el pecado es pecado por el lado que no dé vuelta. Por eso muchos ya deberían ser maestros en la palabra, pero vuelven al biberón como si no la conocieran. Nada justifica el pecado y te perderá tu salvación. Hermanos queridos, cuiden su salvación. Hoy en día la pornografía y todas las cosas que están sucediendo están haciendo mucho daño a la iglesia. Busque a Dios, conságrese. Si usted es una persona que está divorciada o divorciado, está viuda o está viudo, es un soltero adulto, Dios le quiere bendecir, pero vive en santidad. Dios le quiere dar una familia, vive en santidad. Amén. Yo le doy gloria a Dios por aquellos que en los años que estoy ministrando acá, solitos, sin que jamás le haya dicho nada, me dijeron, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pastora, me quiero casar, porque ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios? Te aparta del pecado. ¿Quién te ministra a vos que no te apartaste de nada todavía? Y seguir con tus pensamientos personales. ¿Quién te ministra a vos? Que ni siquiera luchás en la oración para que Dios conceda que su voluntad sea hecha en tu vida y en tu familia. ¿Quién te ministra? ¿La hechicería? ¿Quién te ministra? Fíjate que hay 3 señales. Otra de las cosas. Hablaba del adulterio, la fornicación, la homosexualidad, atracción por una persona del mismo sexo, la inmundicia, la laxidia, deseo sexual que siente una persona y la lujuria sin control, no tiene control. Eso es la laxidia, cuando los sentidos están pervertidos. La inmundicia, todo aquello que va en contra de los principios, valores cristianos y que nos aleja de Dios. Mira, hermano, yo estoy apenada como está caminando el mundo. El mundo va en bancarrota, se está desbarrancando. Y ahora le voy a leer una palabra para que entienda por qué Dios le llamó al reino a usted y a mí. Para hacer luz en medio de las tinieblas. Usted no va a predicar lo que usted no vive. ¿Comprende? Nosotros somos lámpara en esta tierra. Quiere alumbrar, arregle su vida primero, hermanos. Fíjate que
Dice acá en Gálatas 5, 19, 20, Pablo incluye las hechiceras y la idolatría con las obras de la carne, junto con el adulterio, la fornicación, los odios, los homicidios, las borracheras. Tales obras de la carne son los comportamientos de la humanidad caída, no regenerada. ¿Qué quiere decir? Que si a nadie te redarguyó para arreglar tu vida, vos todavía seguís en la naturaleza caída, no la tenés regenerada. La tenés degenerada. Fíjate que dice: el rechazo de la legítima autoridad de Dios. Mira, hay hermanos, hermanas, líderes, y a mí como pastora, que me han odiado por corregir por la palabra, hermano. Me han odiado por eso. Pero que yo sabía que el camino que tenía por delante era muy dañino, le iban a pasar muchas cosas. Y yo sabía que si ponían en la voluntad del Señor por el consejo de la palabra, esas personas se iban a salvar y les iba a ir bien. Usted como hermano y hermana en Cristo, los más grandes, le estoy hablando, los que conocen la palabra, tienen la obligación de enseñar la palabra y de guiar por la palabra a sus hermanos si están errando. ¿Y por qué? Porque usted tiene misericordia de esas almas. No dice, yo no me meto, ¿qué me importa? Si se estropea, que se estropee. Perdóneme, usted no tiene amor por nadie entonces. Fíjate que dice, el gobernante que no gobierna, escucha bien esto, es para los más maduros en el Señor. El gobernante que no gobierna bajo la autoridad de Dios es un gobernante ilegal y utiliza el poder ilegal para dar fuerza a su gobierno. Bueno, ¿quién nos viene gobernando hace un montón de décadas, hermanos? Ya estamos en el horno, ya los cristianos, los no cristianos, a nosotros Dios nos sostiene. Pero la verdad, que ¿qué de Dios? ¿Qué de Dios estos gobiernos con todo lo que están haciendo? Dice que se va a terminar el año con un 70% de pobres, hermanos. Es una vergüenza. Vas a comprar hoy, no te alcanza. Mañana vas a comprar, no te alcanzó. Mañana aumentó de nuevo. Pasado aumentó de nuevo. Los que somos viejos ya hemos vivido estas inflaciones, hiperinflación y toda la historia junta. Por eso es necesario que seamos responsables con nuestra vida cristiana también y como ciudadanos, hermanos. Fíjate que dice que un gobernante que no gobierna bajo la autoridad de Dios es un gobernante ilegal y utiliza un poder ilegal para dar fuerza a su gobierno. Su poder ilegal es hechicería, por eso los pueblos están aplastados, hermano. Tenemos que orar mucho por Argentina. Está muy mal Argentina. Y fíjate que tiene su poder es ilegal, es hechicería, por eso la rebelión y la hechicería son gemelas. La esencia de la rebelión es el rechazo del gobierno justo. Cuando vos vas a ir a alguien a hablarle con la verdad, te va a rechazar, no te va a tolerar, porque vive bajo un gobierno injusto, sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Te va a odiar. Porque vos le hablaste como bajo la autoridad legal del Señor con el que estás. Vas y hablas a una persona para que sus caminos sean enderezados y para que no se golpee. Y como no quiere, le da bronca porque hay obstinación, hay rebelión, y es como pecado de adivinación y hechicería en lo que opera en esa persona por cuanto rechaza el consejo de Dios. Fíjate, dice Dios sobre la vida de la iglesia o cualquier otro ámbito, es necesario que se invoque un cierto poder o gobierno sobre las personas para mantener las cosas en orden. Si ese gobierno o poder o gobernante no está sometido al justo gobierno de Dios, es un gobierno maligno e ilegítimo. ¿Quién gobierna tu casa?
la palabra de Dios. Los medios de poder que utiliza para dar validez a su gobierno son llamados hechicería. Por eso están los hogares destruyéndose, no hay paz. Porque hay rebelión. Entonces, es una obra de la carne que necesitamos renovarnos en el Espíritu y en su palabra para que Dios cambie nuestra vida. Te vuelvo a repetir, el Evangelio de Jesucristo es un cambio de vida. No es seguir viviendo como se me da la gana. Ah, bien, mi vida no te metas. Ah, no, que se te meta el diablo, hermano, si no crees que se meta ahí, date una palabra, un consejo de Dios. Y después venís y oramos cuando está todo roto, no te haga ningún problema, porque sabemos de la misericordia de Dios. Hermano, yo he visto madres permitiendo a sus hijos que se junten. ¿Qué les pasa, mamás? Papás, ¿qué les pasa? Respaldando que se junten. Hasta me han odiado porque he guiado a los jóvenes a que hagan las cosas a la voluntad de Dios y se casen, hermano. Me han odiado, me han criticado, me han tratado de mentira. ¿Sabes por qué? Porque simplemente quisiera la voluntad de Dios para que sean bendecidos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Fíjate, y voy terminando, el plan original de Dios para la humanidad, antes de la caída, el hombre recibió el mandato de sojuzgar toda la tierra y poseerla. Esto lo habla Génesis 1. Dios tiene el propósito de que el hombre gobernará bajo su autoridad como representante o embajador suyo sobre la tierra. Por ello, parte de la más profunda inclinación inherente al hombre es la de gobernar. Escuche y termino, porque es muy largo y no le voy a tener tanto tiempo, porque voy a tratar un tema sobre la manipulación en la semana. Estoy muy preocupada, hermanos, porque dice cómo distinguir la hechicería. Si está operando en mi casa, si está operando en mi vida, si está operando en mi familia, ¿cómo distinguir la hechicería? Escuche, las señales, 3 señales. Primero, la manipulación. Segunda, la dominación. Y tercera, la intimidación. Hermanos queridos, le voy a leer una palabra que nos dice Dios en el libro de Pedro. Búsquenlo conmigo, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, y termino con esta palabra. Por eso el Señor nos viene hablando a que nos arrepintamos de todo corazón a Él. El Señor viene santificando la iglesia. Yo le doy gloria a Dios cuando viene un varón, una mujer y me dice: yo quiero ordenar mis caminos, pastora, no me voy a juntar, o si vivía en concubinato no quiero vivir más en concubinato, me quiero casar como Dios manda. Yo le doy gloria a Dios del cielo, porque sabe que no he perseguido jamás a nadie en esta iglesia para que se case, sino que el Espíritu Santo le redarguyó del pecado y le cambió su vida. Quiero que entiendas, mujer y varón, que si el Espíritu Santo, después de los años que lo estás conociendo, no cambió tu historia conforme a la palabra, Dios no erra, vos estás cerrando. Arregla tus cuentas con Dios, porque dice la palabra que el fornicario, como él dice, como el fornicario y el adúltero no entran en el reino de los cielos. Te perdés por más que estés todo el día con el aleluya. Dice la palabra de Dios, y finalizo, segunda de
grandísimas promesas para que por ellas llegas a ser participante, vos y yo, de la naturaleza divina. Escuche, habiendo huido de la corrupción, ¿qué dice? Habiendo huido de la corrupción. Aquel que se cree sabio en las cosas de Dios, tenga cuidado, hermano. Y aquel que se crea firme, tenga cuidado de que no caiga, dice la Biblia. Porque que si te di grandísimas promesas, porque habiendo huido de la corrupción. ¿Por qué? Porque Dios empezó a cambiar nuestra historia, hermano. Si éramos malos, no dejamos de ser. Si robábamos, no lo hacemos más. Si estábamos drogando, no lo hacemos más. Si tomábamos, no lo hacemos más. Dios empezó a hablar. Si eras fornicario o era adúltero, ya no lo hacías más. Ya estás arreglando tu vida y tu situación. Porque el Espíritu Santo, si está morando en tu vida, vos tenés que ver cambio de esa situación. Y dice la palabra de Dios. Dice esto y escuchen porque este es un consejo de Dios. Participantes los hizo el Señor de la naturaleza divina y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Cómo venimos en el mundo? Hecho bosta venimos a la iglesia. ¿O no? ¿Cómo vino usted? Era un desastre en mi vida, hermano. No sé qué lugar, hermano, no tenía enfermo. Era suicida, se me caía el pelo, tenía fístula sangrante, qué sí, yo lo que no tenía una locura bárbara. Y cuando Dios tomó mi vida, me la transformó. Dios empezó a cambiar mi historia como quiere cambiar la suya. Hermano, ya basta. No le estoy hablando a un bebé espiritual, le estoy hablando a los que ya tienen años en el Evangelio. Si no hay cambio, no le eché la culpa a Dios, ni a la iglesia, ni a la pastora, ni a los líderes. Mirate en el espejo y decirle: por mi culpa, Señor, perdóname. No te quise obedecer, quise seguir viviendo como se me dio la gana, porque soy rebelde y obstinado, hechicero, brujo. Y dice la palabra: vosotros también poniendo toda diligencia, después de haber huido de la corrupción, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, agregad a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, conocimiento de la palabra está hablando, dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. 8. Porque si estas cosas están en vosotros, dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dios nos llamó, hermanos, para llenarnos de su presencia divina, y nos aconseja el Señor en esta mañana: empezaste bien, ahora a lo bueno tuyo agregale virtud, agregale dominio propio, agregale mi palabra, camina por ella. Hermanos, el camino del Señor es un camino maravilloso. Hace 42 años que camino con el Rey de Gloria y nunca me ha desamparado, y creo en esta promesa y no caeré
y mujeres perfectas. Está buscando hombres y mujeres íntegros. Íntegros. Íntegros quiere decir que seas de una sola pieza. Basta de cosas ocultas, hermano, porque Dios la va a descubrir. El fuego del Espíritu descubrirá todo lo oculto. Si vos no lo confesás ante tiempo y lo arreglás tus cuentas con Dios, Dios te va a descubrir delante de toda la congregación, dice su palabra. Dios no puede ser burlado, ¿eh? El camino de Dios te va a ir llevando siempre a un camino de santificación y de arreglar nuestras cuentas. Y si te equivocaste con Dios, porque esto te pasa, porque somos humanos, y empezás a caminar hacia atrás, el Señor te haga entrar en sí para decirle: Señor, perdóname, pero yo me vuelvo a tu camino de todo corazón. ¿Usted me entiende, hermano? Basta de vivir de cualquier manera. Ya es tiempo que muchos deberían ser maestros. Deje de apañar el pecado de nadie, ¿sabe? Usted dé la palabra y luego ore y quédese tranquilo y tranquila si ha dado la palabra. Dios por la palabra no le va a demandar a usted la sangre de esa alma. ¿Me está entendiendo? Y si ha fallado y errado el blanco antes, ahora no lo va a hacer. O decir: Señor, yo he vivido en fornicación, ahora voy a empezar a orar para casarme. Yo he vivido, Señor, en adulterio, pero ahora le voy a ser fiel a mi mujer y a mi esposo. Yo he vivido en la laxidia sexual, pero ahora, Señor, quiero cambiar ese estilo malo de vida para tener uno bueno. Hermanos, debemos cambiar nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios cambia nuestra historia. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho sacerdotes, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos nosotros para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. Este Dios grandioso está sobre tu vida. No desprecies, no desperdicies lo que hoy te está dando, porque hoy es el tiempo de la salvación. Amén. ¿Entendieron, hermanos, la palabra? ¿La entendieron? A mí lo que me interesa es que usted la entienda. Mire, yo le decía al Señor esta mañana: Señor, si tengo que llamar y agregar más días, yo estoy enseñando lunes, martes, miércoles, jueves tenemos reunión. El único día que me estaba quedando es el viernes, que lo uso para otras actividades también de la iglesia. Pero le decía: Señor, si tengo que juntar un grupo de las que están en un pecado y equivocada, las voy a juntar, las voy a llamar y les voy a hablar por la palabra y les voy a mostrar cuáles son los beneficios y las consecuencias de hacer o no la voluntad de Dios. Mis hermanos, no me interesa gastar mi vida para que usted viva el mismo Dios de gloria que yo vivo hace 42 años y que nunca me falló. Amén. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, vamos delante de tu altar, Padre Santo, para darte las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Dios mío, porque eres santo, porque eres bueno. Gracias por aquellos que entienden tu palabra y quieren caminar por ella. Pero hoy tú has hablado claro, Dios de la gloria, de aquellos que persisten en vivir de cualquier manera y no se dan cuenta que están perdiendo su salvación, que están, Señor amado, en vez de bendecir su herencia bendita, su hogar lo maldicen. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, tú nos estás aconsejando que añadamos las cosas de tu reino en nuestra vida cada día para que sea mejor. Tú eres un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios que bendice, un Dios que tiene pensamientos de bien, dice tu palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y te vaya bien. Cuando habla de todas las cosas, está hablando de lo físico, está hablando de la familia, está hablando de la economía. Este Dios maravilloso te quiere poner bajo sus alas. Este Dios maravilloso quiere ponerte bajo su guarda. No te escapes por tu rebelión. Es tiempo de que atiendas a la voz de Dios y camines por ella. Padre mío, yo bendigo, Señor, a todo
bendigo a cada varón y a cada mujer en esta mañana, a cada joven, a cada niño, Señor, a cada anciano. Yo bendigo sus vidas, Dios mío, y esta palabra quede grabada en su espíritu y le desate las vendas mágicas del error que han operado hasta el día de hoy y les haga libre, poniéndose en tu voluntad. Señor amado, te doy gracias. Gracias por este pueblo. Gracias por permitirme compartir tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.